nuevamente estamos con la palabra del Señor. El tema, la casa de los siervos, un tema muy importante y lo vamos a ver en el libro del profeta Samuel, donde podemos ver que hay una promesa para la casa de los siervos. Usted que está ahí en su hogar, que está en la comodidad de su hogar, le voy a invitar que tome su Biblia y que me acompañe a leer cada capítulo y cada versículo de la palabra del Señor, de lo que Dios envía su bendición y con ella también Dios nos quiere visitar a cada casa. Ahí Dios quiere visitar su casa, su hogar, su familia, sus hijos. De acuerdo a la necesidad que usted tenga en su casa, así va a ser la visitación de Dios. Muy importante conocer el tiempo de su visitación, porque es un tiempo especial, es un tiempo hermoso donde Dios va a llegar a tu casa y va a traer conforme a la necesidad que tú tienes. Tienes necesidades económicas, el tiempo de su visitación, Él llegará con provisión. Si tienes necesidades de salud, que estás enfermo, Dios en el tiempo de su visitación llegará a la casa de los siervos que servimos por amor. El profeta decía: Señor, no te olvides de la casa de tu siervo, haz memoria de la casa de tu siervo. Así que ahí, juntamente con sus hijos, su esposo, su esposa, acompáñeme a hacer una oración para que Dios tenga el control total de este tema, que me use para que esta palabra quede cincelada en sus corazones. Acompáñenme a orar, mis hermanas, que vamos a presentar en las manos del Señor esta palabra, la casa de los siervos. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos nuestra vida y con ella, Señor, presentamos cada casa, cada hogar, cada familia de tus siervos. Somos servidores por amor, porque tú nos rescataste y estamos agradecidos por tu bondad, agradecidos por todas las cosas buenas que has hecho a nuestro favor. Presentamos esta palabra, la casa de tus siervos, para que venga esa visitación especial a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. El tema de esta noche, la casa de los siervos. Vamos a ver al profeta Samuel. En el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 7, versículo 29, acompáñeme a leer la escritura. Y dice ahí el profeta: ahora, mire, es un recordatorio, porque la palabra del Señor está en nuestras vidas, en nuestros corazones, ahí está guardada, ahí está reservada. Pero llega un tiempo que necesitamos los siervos de Dios esa visitación especial a nuestras vidas, a nuestros hogares. El profeta dice: y ahora ten a bien bendecir la casa de tu siervo. Ahí me voy a enfocar en esta noche, en este versículo principal, donde dice: ahora ten a bien a bendecir la casa de este siervo tuyo que por amor hemos servido, a fin de que permanezcas y no solo que llegue una visitación, sino que permanezca para siempre delante de ti. Porque tú, oh Señor Dios, has hablado y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. La palabra del Señor va a llegar a su hogar, a su vida. Pero le dice: pero que yo, siendo siervo tuyo, también permanezca en la casa del Señor. Porque Dios está interesado en bendecir tu vida, en hacer cosas a tu favor, está interesado. Pero es necesario que nosotros como siervos permanezcamos también en la casa del Señor y en la presencia de Dios. Es muy importante conocer el tiempo de su visitación, porque es un tiempo hermoso, es un tiempo especial, es un tiempo que usted lo va a percibir cuando ahí esté en su casa, tal vez haciendo sus quehaceres,
haciendo su oficio, las amas de casa, nosotras que cocinamos en casa, pero el Espíritu Santo se va a encargar en visitar tu hogar. Y de repente, cuando estés ahí haciendo tu oficio, va a venir la visitación del Espíritu Santo de Dios y tú vas a sentir algo diferente al resto de los días, vas a sentir algo especial. Dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 41. Y cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, cuando Jesús entra a una casa, una ciudad, pero lo que Jesús pudo ver, visualizar ahí, dice que Jesús al ver aquella ciudad lloró sobre ella diciendo, oh, si tan solo supieras el tiempo de su visitación. ¿Cuántas veces hemos estado orando por esta ciudad de Tegucigalpa, por todo nuestro país, Honduras? Y me imagino que cuando Jesús llegó a la ciudad de Jerusalén, Jesús lloró y dijo, Jerusalén, no has entendido, no has comprendido el tiempo de mi visitación. El tiempo de visitación de Jesús a una ciudad, así como lo llegó a la ciudad de Jerusalén, pero ese tiempo de visitación de Jesús lloró al ver aquella ciudad que no quería nada con Dios. ¿Cuánto pueblo hay actualmente que uno le predica la palabra, uno le dice la venida del Señor está pronto y no entienden el tiempo de la visitación? Y ese tiempo de la visitación, ¿sabes para qué es? Para tu beneficio, para el bienestar de este pueblo, para el bienestar de esta ciudad de Tegucigalpa. ¿Y qué trae el tiempo de visitación? Cuando llega a una casa, a la casa de los siervos, ¿qué trae? Paz. Eso es lo que trae el tiempo de su visitación. Y le dice, Jerusalén, no has entendido el tiempo de su visitación, que yo quiero traer paz a esta ciudad. Y Jerusalén, y más adelante en el versículo 44, dice, y este pueblo, esta ciudad, no se apercibió al tiempo de mi visitación. Hoy Dios te está hablando para que también tú conozcas el tiempo de su visitación, para que traiga paz a tu casa, traerá paz a la casa de los siervos. El tiempo de su visitación es muy especial, es un tiempo, si tú lo permites y no lo desprecias, ese tiempo de visitación, ese tiempo traerá resolver tu problema. Ese tiempo traerá que se resuelva tu conflicto, tu necesidad, tu situación, tal vez situación con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, situación financiera, situación de salud, qué sé yo. Pero el tiempo de la visitación llegará a la casa de los siervos para traer una resolución a un problema, para traer la solución a cada conflicto. Él va a intervenir, es donde Dios va a intervenir en la situación, en tu problema y en la circunstancia. A continuación vamos a pasar al punto número 1. Queremos traer traigo algunos ejemplos. Jesús visitó muchas casas y con ellos visitó muchas familias y en cada casa de esos siervos dejó algo especial de acuerdo a su visitación. En el punto número 1, algunas casas que voy a enumerar, la casa de Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Usted conoce la historia de Zacarías. Zacarías era el sacerdote de turno. Sin embargo, dentro de su casa no tenía él un hijo con su esposa Elizabeth. Era la casa del siervo, era su casa. En esa casa había obediencia. Pero vemos aquí en el libro de Lucas, habla acerca de la casa de Zacarías, el padre de Juan el Bautista.
Y él pidió una tablilla y escribió los siguientes. Escribió su nombre, es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua. Y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Podemos ver que el tiempo de la visitación llegó en la vida de Zacarías y de su mujer Elizabeth. Había una esterilidad. Dentro de hogares hay esterilidades. Tal vez alguna mujer no ha dado a luz. Tal vez algún padre no se ha podido convertir en un verdadero padre. O tal vez ha habido una esterilidad económica, financiera. Pero vamos a ver en la vida de Zacarías que cuando Jesús llegó, ¿de qué forma Jesús visitó la casa del siervo del sacerdote llamado Zacarías? En esa casa había obediencia. Pero ahí cuando María, dice la Biblia, usted lo lee más atrás, esos versículos de Lucas, dice que María fue a visitar a su prima Elizabeth. Y cuando Jesús llegó, imagínense, Jesús no había nacido, estaba en el vientre de su madre María. Pero sin embargo Jesús llegó en ese vientre a bendecir y a dar respuesta a la petición de Zacarías y de Elizabeth. Y llegó Jesús, María llegó y dice que Elizabeth, el vientre de Elizabeth empezó a regocijarse de alegría. Y entonces empezó a bendecir el nombre de Jesús. Ahí Jesús entró a ese hogar de la casa de Zacarías y le dio la respuesta, quitó la esterilidad y dio fruto al vientre de su mujer, de Elizabeth, la mujer de Zacarías. Acompáñenme a ver al punto número 2 en esta noche. Podemos ver la casa vamos al punto número 2. Ahora vamos a ver la siguiente casa, la casa de David. Podemos ver aquí que en cada visitación que nos apercibamos del tiempo de tu visitación, de la visitación de Jesús, para que entre a tu casa y pueda resolver aquellos conflictos y aquellas circunstancias adversas en tu vida. Vemos la casa de David, Lucas capítulo 2, versículo 3, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno de acuerdo a la ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Había que hacer un censo, pero no quiero enfocarme en eso, sino en lo que Jesús hizo en la casa de David. A la ciudad entró, dice, a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser David el de la casa y de la familia de David, por ser Jesús de la casa de David. Podemos ver aquí el segundo punto, que en la casa de David, en la casa del siervo David, había protección. Jesús venía de un linaje de rey, por eso él es rey de reyes y señor de señores, pero su genealogía o su linaje viene de la casa de David, de ahí proviene ese linaje de Jesús. Pero vamos a ver el pacto de Dios con David en la casa de David. Lo encontramos y está escrito en el libro de Primera de Crónica, capítulo 17, versículo 1. Le dice el profeta Natán a David. Llegó la visitación de un profeta a la casa de David. Y mire lo que le dice, es el tiempo de la visitación de parte de Dios. Le dice el profeta Natán a David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de las ovejas. Mire el recordatorio de darle esa palabra a la casa de David. Tu casa tiene promesa, mi casa tiene promesa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos a mi siervo David. Yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel.
y he estado contigo en todo cuanto has andado. Al siervo David le está diciendo, hoy Dios te dice a ti, siervo, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Mira, Dios es tan maravilloso. Dios te quiere visitar en tu hogar. Y Dios te dice, te escogí detrás de la manada, te escogí y te puse por rey, que fueras príncipe. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y será firmada tu casa, y tu reino será para siempre. Tu trono será estable eternamente. Mire la promesa de la casa de David. Si usted está sirviendo en la casa del Señor, Dios se va a encargar de tu casa. Si tú con afán, tú estás deleitándote y vienes a servir en la casa del Padre, en la casa de Dios, Dios se encargará de cuidar tu casa, de cuidar la casa de los siervos. Acompáñenme al punto número 3. Ya miramos la casa de Zacarías, ya miramos la casa de David. Ahora la tercer casa, no es que solo fueron 7 casas las que visitó Jesús. Jesús visitó un montón de casas. ¿Tu casa Jesús la visitó? Varias, quedó registrado en la palabra del Señor en la Biblia, varias casas que Jesús visitó. Pero vamos a ver a la tercer casa, la casa del centurión. Lucas capítulo 7, versículo 6. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes más, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso si quisiera me considere digno, ni siquiera me considero digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Yo no conozco su casa, no sé qué estás atravesando en tu casa, en tu familia, pero Dios te dice esta palabra, espera el tiempo de mi visitación. Y como ese centurión le dijo, yo no soy digno, Señor, de que tan siquiera entres al techo, que Jesús es la cobertura. Dependemos de una cobertura espiritual en nuestra vida. Sin embargo, el centurión le dice, solo di la palabra, yo sé que mi siervo quedará sano. Yo no sé qué estás atravesando tú, si enfermedades, falta de empleo, problemas matrimoniales, problemas con tus hijos. Dígale al Señor en esta tarde, Señor, solo di la palabra y yo sé que tú vas a visitar la casa de tu siervo. Podemos ver aquí esta tercer casa, la casa del centurión. Vivía su siervo dentro de su casa. Había dentro de esa casa una fe sorprendente. Le dice Jesús, Señor, solo di la palabra y mi siervo que está enfermo allá en mi casa va a ser sanado. Usted conoce esta historia que fue real, no es ficticia, no es el cuento de Caperucita, no es el cuento de los 3 puerquitos que sopló y se cayó. No, esto es verídico, esto fue real, esto es real. Y Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y si Jesús visitó la casa de ese centurión, Jesús también va a visitar tu casa. Solo espera el tiempo de su visitación, porque ese tiempo llegará a los tuyos. ¿Conoce usted que cuando Jesús visitaba una casa y cuando Él entraba, Jesús traía salvación, traía libertad, traía sanidad? También vemos que cuando Jesús iba por las plazas, Jesús iba por las calles, dice que le salía al encuentro mucha gente. Le salía y le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y venía Jesús y le decía, por tu fe eres sana. Mujer, tu fe te ha salvado. Mujer, tu fe te ha sanado. Entonces, esa palabra era la que creía que el centurión, solo di la palabra y yo sé que mi siervo sanará. Porque solo es que
se active la palabra de Jesús y esa palabra llegará a su cumplimiento. Cuando aquella mujer, Jesús le dice, mujer, ten fe, ten fe. Estaba enferma ella y Jesús le dice, mujer, tu fe te ha salvado. A otro le dijo, tu fe te ha sanado. Entonces el centurión conocía esa palabra. Jesús, solo es que di la palabra y mi siervo va a sanar, va a ser salvado. No sé qué situación está o qué cosas está atravesando difíciles. Permítale a Jesús que visite la casa de su siervo. Vamos al punto número 4. Ya vamos a la mitad del tema en esta noche. Ahora, vemos la cuarta casa. No es que va en el orden. La Biblia menciona las visitaciones de Jesús a cada casa. No quiere decir que como yo lo traigo así en este orden o en este punto, es que así fue como Jesús visitó. No, Jesús visitó muchas casas. Pero vemos en este punto número 4 la casa de Zaqueo. Vamos al libro, siempre estamos estudiando en el libro de Lucas, porque ahí quedó registrada las casas que Jesús visitó. Entonces ellos respondieron y dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Ellos no habían entendido. Mire la casa de Zaqueo. Hay gente que le dice, ¿quién es Jesús? ¿Y qué hizo Jesús en tu vida? Pero este hombre, usted baja más los siguientes versículos, donde Zaqueo pudo apercibir y quería también que como a Jesús visitó aquella casa, también quiero que visite la mía. Hizo todo lo posible para llamar la atención de Jesús. Usted conoce la historia, lo que él hizo, la hazaña de toda esa gran multitud que había de personas. Él quería la bendición, que sabía que al entrar Jesús a su casa, ahí le iba a dejar una gran bendición. Ellos no entendían. ¿Y quiénes son? Es Juan. Mire, es Elías, es otro de los profetas. No, ellos no percibieron el tiempo de la visitación de Jesús. Sin embargo, Zaqueo sí llegó la bendición a su casa. Jesús, al entrar en la casa de Zaqueo, le da una demostración de salvación. Y no solo salvó a Zaqueo, sino que también alcanzó la salvación todos los que habitaban dentro de su casa, del siervo. No solo Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, usted ya lo conoce. Él traía era un linaje, él venía de un linaje de Abraham. De acuerdo a tu necesidad dentro de tu casa, así Dios enviará la provisión, así Dios enviará su visitación y te va a proveer. Dios va a suplir tu necesidad. Hay una promesa para los siervos de Dios, que si tú eres siervo de Dios, esa es la promesa, ponga mucha atención. Si usted es siervo de Dios y Dios visitó su casa y al visitar su vida trajo salvación, todos los que habitan dentro de usted, sean primos, tíos, abuelos, que usted dice, ¿y este cuándo va a conocer de Jesús? ¿Y este cuándo va a ser salvo? No te preocupes, la promesa está para los siervos de Dios. Tú y tu casa serán salvos. Hay salvación dentro de tu casa y todos los que viven contigo también serán ellos salvos. Vamos al punto número 5. Vamos a ver otra casa que Jesús visitó y con ello dejó una respuesta ahí en esa visitación, de acuerdo a la necesidad. La casa de Leví. ¿Quién era Leví? Era un sacerdote levita. El Leví era el sacerdote. Vemos aquí siempre en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 29, y Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Y había un gran grupo de
grande de recaudadores de impuestos y otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué come y bebéis con los recaudadores de impuestos, con los pecadores? ¿Qué había dentro de esa casa de Leví, del sacerdote de Leví? Leví, ¿qué había dentro de casa? Quejas, murmuraciones. Y le dicen los fariseos y los escribas: ¿y este que come y que bebe, qué anda haciendo aquí? Unido, festejando con los recaudadores de impuestos. Mire, con los recaudadores de impuestos y con los pecadores. ¿Qué anda haciendo Jesús ahí?, le dijeron. Ellos no habían entendido la obra maravillosa que Jesús iba a hacer al llegar a la casa de Leví, recaudador de impuestos. ¿Cuál fue la bendición que Jesús llegó ahí? ¿Cuál fue esa bendición? Que pagó precio por ellos, perdonó todos sus pecados, limpió sus finanzas, porque eran recaudadores de impuestos y eran pecadores. Dio perdón y juntamente con ellos limpió, sanó las finanzas. Vemos aquí y le dice: ¿qué hace aquí este hombre? Pero Leví ofreció un gran banquete dentro de su casa. ¿Qué hay dentro de tu casa? Yo te hago esa pregunta a ti. ¿Qué hay dentro de esa casa del siervo? ¿Hay quejas? ¿Hay rencores? ¿Qué hay dentro de esa casa del siervo? ¿Qué hay? Hay murmuraciones, hay pleitos, hay discusiones. Permítele que Jesús entre a esa casa. Porque cuando tú le das el permiso a Jesús de que toque la puerta de tu casa y de tu corazón, entonces Jesús va a entrar a tu casa y va a depositar paz. Si hay pleitos, hay rencores, hay murmuraciones, hay quejas y quejas y quejas, y por todo te quejas. Entonces permite a Jesús que entre y traiga paz dentro de tu casa. Vamos a ver que en la casa del siervo de Leví hay una oportunidad de cambio. Ellos no entendieron, los fariseos y los escribas, que lo que Jesús quería traer a través de su visitación especial era un cambio, una oportunidad de cambio. Dios es un Dios de oportunidades. Él nos muestra su gran amor y su gran misericordia. Él nos muestra día con día. Voy a leer el Salmo 119, capítulo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, decía David. Acuérdate de la palabra que le diste a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Mire qué importante tener ese recordatorio de lo que Dios le prometió. ¿Usted sabe lo que Dios le prometió? Yo sé lo que Dios me prometió a mí, para mi casa, para mi vida. Acuérdate de la palabra de Dios dada a la casa de tu siervo. Será vida dentro de la casa de tu siervo. Acuérdate de esa palabra dada a tu siervo. Esa palabra, ella es mi consuelo en medio de mi aflicción, porque tú me has vivificado. Vamos al punto número 6 y ya voy casi terminando. La casa de Simeón, o Simón, perdón, ahí era la casa de Simón. Lucas capítulo 7, versículo 44. Y volviendo hacia la mujer le dijo a Simón, aquí es la casa de Simón, creo que yo fui la que me equivoqué aquí, la casa de Simón. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Simón no había entendido el tiempo o no se había percibido del tiempo de su visitación cuando Jesús
ya estaba dentro de su casa. A veces por el afán, por los problemas, por la aflicción, no nos apercibimos del tiempo de la visitación de Jesús. Sin embargo, dentro de esta casa había una mujer. Y le dice Jesús, ¿ves esta mujer? Que lavó con sus lágrimas mis pies y con sus cabellos los secó. Tú, siendo dueño de la casa, no te apercibiste de mi visitación. A veces los extraños o los parientes sí se aperciben de la visitación de Jesús. Y tú que eres el dueño de casa, pasó por alto la casa del siervo. Pero a veces llega la vecina y tal vez tienes un discipulado en tu casa, tienes un culto especial en tu casa. Y un día tú invitaste a la vecina, voy a tener un discipulado el día de hoy, véngase, vamos a dar bocadillo, vamos a dar pastelitos, baleadas, véngase. Y la vecina llegó por la baleada, la vecina llegó al discipulado por el pastelito que le ofrecieron al final. Pero cuando esa vecina fue tocada por Jesús, cuando esa vecina esa invitada fue tocada por el tiempo de la visitación de Jesús, esa mujer derrama sus lágrimas, esa mujer enjuaga con sus lágrimas en la presencia de Jesús. Mire qué importante la visitación de Cristo Jesús en nuestras vidas. Simón el fariseo. Ahí dentro de su casa había, dentro de esa casa de ese siervo debía haber adoración. Pero él, siendo dueño de la casa, no dio adoración a Jesús. Sin embargo, esta mujer, que no aparece su nombre en la Biblia, dio su mejor adoración a Jesús. Ahí dentro de la casa de los siervos debe de haber adoración dentro de su casa. Es la adoración a Dios. Dios visita a través de su adoración, porque Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pasemos al punto número 7 y con eso termino. La casa del Gadareno. Esa casa es fea. Yo me imagino que esa casa era tétrica. Yo me imagino que dentro de esa casa de este hombre endemoniado había un desorden. Desorden en su vida, desorden en su mente y desorden ahí dentro de su casa, porque este Gadareno era un hombre endemoniado, enchamucado. Este hombre, sin embargo, cuando Jesús iba pasando, dice que este hombre buscó a Jesús. Mire, Jesús iba caminando y Jesús le dice a este hombre: testifica los tuyos del poder de Dios que he hecho en tu vida. Este endemoniado, enchamucado, gadareno, este hombre, sin embargo, Dios hizo el milagro. Pero dependía de él testificar de las maravillas que Jesús había hecho, cuando Jesús en su visitación trajo libertad, porque estaba cautivo por un demonio. El Señor reprenda todo eso y nos cubrimos con la sangre de Cristo en esta noche. Vuelve, le dice Jesús, vuelve a tu casa y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue ya libre, proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho en el tiempo que Jesús visitó esa ciudad donde habitaba su casa, donde él estaba, y le dice: vuelve y testifica, vuelve a tu casa, porque es necesario que seas un testimonio vivo del poder de la liberación, del poder a través de la visitación de Jesús. Cuando Jesús visita una casa, trae libertad. La atmósfera dentro de esa casa, si era tétrica, era de desorden, era aquellas tinieblas adentro de esa casa, Jesús trae libertad. Ahora te dice Jesús, debes
testificar el milagro. Cuando no se tiene una familia, mire, algo importante que le voy a dejar hoy en esta noche. Cuando usted se aísla de su familia, cuando usted todo el tiempo vive aislado de lo suyo, dentro de la misma casa, juntos pero no revueltos. Cuando usted se aísla su cuarto, su familia está en la sala, su familia está en cualquier lugar y usted está aislado en su cuarto. Tenga mucho cuidado, porque las personas que no tienen familia abren una puerta al enemigo para que entre ese personaje. Por eso Dios nos hace habitar por familias. La importancia de lo que la Escritura nos enseña es que Dios nos hace habitar por familia. Cuando vemos ahí que en el libro de Salmos, y le dice a los solitarios, a los que no tienen familia, únanse a una familia, porque si tú eres un solitario, usted dice, yo vivo en Tegucigalpa, pero mi familia vive en otra ciudad, yo no tengo a nadie. Si tú eres un solitario, ve y busca acompañarte o asociarte con una familia. ¿Por qué? Porque a los solitarios Dios los hace habitar también, los mete a una familia. Es necesario que te metas a una familia para que no andes errante, no andes solitario. Porque una persona que no tiene familia abre una puerta al enemigo. Amén. Vamos, acompáñenme a las conclusiones en esta noche. Termino con este tema, la casa de los siervos. Vamos a ver las conclusiones del día de hoy del tema, la casa de los siervos. Apercíbete del tiempo de la visitación de parte de Dios. No seas como aquella ciudad de Jerusalén, que cuando Jesús entró por esa ciudad, Jesús lloró y le dijo, Jerusalén, no te has apercibido del tiempo de tu visitación. El tiempo de la visitación de Jesús llega a los hogares, a las casas de los siervos, trayendo paz. Dios quiere paz para esta ciudad de Tegucigalpa, para nuestro país Honduras. Dios quiere traer paz y bienestar. Vamos al libro de la casa de Zacarías. Vamos a ver ahí en el punto número 1. Zacarías había esterilidad, sin embargo, cuando Jesús visitó en el vientre de su madre María, Jesús visitó la casa y dice que le salió al encuentro Elizabeth, la esposa de Zacarías, y se regocijó su vientre y empezó a alabar el nombre de Cristo. Cuando Jesús entró a la casa de Zacarías, le dio la respuesta a su petición, quitó toda esterilidad y le dio fruto. El punto número 2, la casa de David. Tenemos promesa, como David, Dios le dio promesa, tu reino será eterno. Te saqué de la manada, te saqué y te puse por príncipe sobre esta ciudad. Dios te ha hecho príncipe, reyes y sacerdotes somos, y Dios trae a la casa de David la promesa que dará reino para siempre. La casa del centurión. Solo di la palabra, le dice el centurión, solo di la palabra. Si es necesario que digas la palabra, porque en esa palabra había un cumplimiento. Solo di la palabra y sé que mi siervo sanará. Si tal vez en tu hogar haya enfermos, hay alguna situación difícil, dígale, Señor, visita mi casa, la casa de tus siervos. Solo di la palabra y yo sé que yo seré sana. El punto número 4, casa de Zaqueo. Llegó la demostración de salvación a la casa de Zaqueo. Y no solo llegó la salvación a Zaqueo, sino a todos los que habitaban dentro de su casa. La casa de Leví. Vemos ahí de la casa de Leví que había un cambio de oportunidades. Vemos ahí que era un recaudador de impuestos. Sin embargo, Jesús habitó ahí, entró a esa casa y con ello dio un cambio, porque Dios está interesado en darte oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades.
necesidades. La casa de Simeón. El dueño de la casa de Simón era Simón, el dueño de la casa Simón. Sin embargo, llegó ese día una mujer y Jesús le dice: Simón, ¿ves esta mujer que ha enjaguado con sus lágrimas, ha lavado mis pies y ha secado con sus cabellos? ¿No te apercibiste de mi tiempo de mi visitación siendo dueño de casa? A veces los particulares son los que se benefician de ese tiempo de visitación. Y la casa del Gadareno. Ese Gadareno era un endemoniado, era un hombre endemoniado. Sin embargo, cuando Jesús iba pasando, Jesús liberó a ese hombre y le dice: regrésate a tu casa, porque es necesario que testifiques con tu vida el poder de Dios. Acompáñenme a orar en esta noche. Vamos a hacer una palabra de oración para que Dios obre en tu casa, trayendo salvación primeramente. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo hoy bendiciendo la casa de tus siervos. Hay promesa también para ellos. Hay promesa para la casa de los siervos, oh Dios. Te daría reino eterno. Nosotros nos estamos preparando en servirte porque tenemos una esperanza que vamos a ser príncipes, reyes y vamos a reinar juntamente contigo, Señor, por la eternidad. Bendigo los hogares de tus siervos. Declaro que dentro de sus hogares hay paz, hay seguridad, hay protección, hay una economía saludable, hay bendición, porque al entrar Jesús dentro de esa casa, traerá algo nuevo para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por tu palabra y esperamos el tiempo de su visitación a cada hogar. Gracias, hermanos, hermanas, por este tiempo que han invertido para el reino del Señor. Es un tiempo que dejó de hacer de sus quehaceres y se sentó a la mesa a escuchar, a ser alimentado por la palabra. Dios les bendiga a cada casa de sus siervos. Una generación que una generación